The Eminence in Shadow. Hola chicos, ¿qué tal? Hoy les traemos un nuevo resumen de este anime del cual se acerca su segunda temporada. Comencemos. La historia comienza con una chica llamada Nishino Akane, que es actriz y que al parecer proviene de una familia bastante adinerada. Esta chica por lo visto es la popular del instituto y todo el mundo la adora y consigue caerle bien a todos, menos a Kageno-kun, que ni siquiera se sabe su nombre. Nishino tuvo problemas en secundaria, ya que fue secuestrada y desde entonces ha intentado pasar desapercibida y agradando a todos sus compañeros. Mientras tanto, Kageno es un chico bastante peculiar, el cual se pasa los ratos libres del instituto haciendo ejercicios con pequeñas pesas o leyendo libros de magia para obtener más poder. Por cierto, este misterioso chico también domina el piano a la perfección. Continuando con la historia, nuestra chica popular es secuestrada una tarde del instituto, en la que su chofer es atacado por los secuestradores y así es obligada a irse andando. Lo que no sabe es que le espera un grave destino. Nishino es agarrada con fuerza por los secuestradores y dormida con cloroformo. Mientras esto pasa, ve a su compañero de clase a lo lejos observando desde las sombras. La meten al coche, la llevan a una especie de guarida y planean pedir un rescate. Mientras tanto, nuestro chico misterioso se prepara en el tejado de un almacén abandonado para salvar a Nishino. Los secuestradores se percatan y de repente nuestro chico misterioso, que se hace llamar Stylish Ruffian Slayer, rompe los cristales del techo y entra al almacén. Los secuestradores entran en pánico y deciden atacarle, pero el chico es muy hábil cuerpo a cuerpo y fácilmente derrota a los primeros utilizando dos palancas. El otro parece ser un ex militar y decide pelear contra nuestro misterioso chico. La pelea cuerpo a cuerpo se hace muy emocionante, pero el ex militar no puede hacerle frente a nuestro cazador de rufianes, ya que es muy habilidoso con las palancas. El chico cuenta que hace poco derrotó a unos motoristas con palancas y el ex militar sabe de esta historia, por lo que empieza a asustarse, ya que el chico está a un alto nivel. Mientras habla del potencial de las palancas, derrota al militar con unos pocos movimientos, y después prosigue dándole varios golpes, terminando salvando a Nishino y desapareciendo entre las sombras. La chica llamó a la policía e intentó descubrir la identidad del cazador de rufianes, pero no lo consiguió. Nadie se entera del secuestro y al día siguiente llega a la escuela con normalidad. Lo que le sorprende es que Kageno ya sepa su nombre al saludarla por la mañana y se percata de que el chico oculta algo. Por la tarde, una noticia de televisión nos notifica que nuestro Kageno ha sido atropellado por un camión y no ha logrado sobrevivir. Y es aquí donde empieza nuestra verdadera historia. Kageno desde pequeño tenía el sueño de ser un héroe, pero esa pasión no desapareció como en la mayoría de los niños y siguió impulsándolo hacia adelante. Entrenó muy duro para dominar sus habilidades de combate, pero a pesar de ser fuerte físicamente, nunca obtendría ese poder que lo distinguiera de los demás. A fin de cuentas, era un humano. Después de su muerte todo cambiaría, ya que reencarnó en un nuevo mundo de magia y con una idea clara que quería lograr su objetivo con esta nueva oportunidad. El único obstáculo es que tendría que empezar desde cero, ya que reencarnó como bebé. Nació como varón de la familia Kageno. Esta familia durante años ha producido caballeros oscuros, esgrimistas que potencian su habilidad usando magia. Todo el mundo tenía puestas las esperanzas en el hijo varón, pero él quería ser la eminencia en la sombra, así que decidió actuar bajo un perfil débil y sin mucho talento para la espada, aprovechando que su hermana mayor, Claire, era muy talentosa. Debajo de ese perfil actuaba con su verdadero poder, y saliendo de noche a asesinar bandidos y robarle sus tesoros. En una de sus andadas nocturnas se encuentra un poseído en una jaula, así que decide llevárselo y experimentar con su cuerpo con miles de diferentes técnicas, hasta que un mes después logró contener la sobrecarga de magia e inesperadamente volvió a la normalidad al cuerpo descompuesto del poseído. Decide presentarse como eminencia en la sombra frente a la joven poseída, contándole que el diablo fue quien la convirtió en ese pedazo de carne, contando que su misión es poner fin a las actuaciones del culto del diablo. Mostrándole su poder a la joven, se presenta bajo el nombre de Shadow y le ofrece a la chica unirse a él, a lo que la chica accede, y él decide darle poder y bautizar a la chica con el nombre de Alpha, lo que conlleva la creación de la nueva organización llamada Shadow Garden, que será constituida con miembros de poseídos que Shadow salvará y con el mismo Shadow como líder, empezando así su vida como eminencia en la sombra. En este mundo, cuando los nobles cumplen 15 años, se les envía a la Academia Midgar para caballeros oscuros en la capital real. Su hermana mayor cumplía ya la edad para alistarse en la academia, pero cuando llegó el día de su partida fue secuestrada. Shadow rápidamente mueve sus hilos y se entera que ha sido secuestrada por el culto de diablos porque creen que es una descendiente de los héroes, así que empieza a movilizar a su grupo para poder rescatar a su hermana. Haciendo las cosas sin querer, logra adivinar dónde estaba su hermana escondida, lo cual Beta queda sorprendida, pero él dice que ya lo sabía. Como es nuestro héroe, pues
En poco tiempo, las sombras de Shadow Garden consiguen invadir el escondite donde estaba encerrada Claire. Tras derrotar a todos los villanos, solo queda el jefe de la operación, que utiliza una especie de píldora roja que le aumenta considerablemente sus habilidades y decide escapar. Pena para él que se dirigió a la dirección en la que se encontraba nuestro protagonista, el cual lo derrota sin apenas esforzarse y da una lección de que contra la oscuridad no se puede hacer nada. Al día siguiente, su hermana partió hacia la capital como si nada hubiese pasado. Ese día, Shadow se reúne con las chicas y le dan la noticia de que deciden marcharse para seguir agrandando la organización. Han pasado 2 años y Kageno partió a la capital para ingresar a la Academia Midgar. El primer día seleccionó 2 amigos llamados Skell y Poe para ser el perfecto personaje de fondo y seguir pasando desapercibido para ser la eminencia en la sombra. Su primer movimiento como personaje de fondo en la escuela es declarar su amor a la princesa Alexia, para ser rechazado y ser más personaje de fondo todavía, pero lo inesperado es que esta le dice que sí, lo cual cambia la situación porque la gente se fijaría en él por ir a todos lados con ella, incluso entrando a la clase A de esgrima. Intentando seguir siendo personaje de fondo, no emplea sus habilidades y se mantiene en la misma línea que el resto de los estudiantes, mientras que la princesa Alexia quiere ser como su hermana mayor Iris, la mejor espadachina del reino. Poco después, Sid se entera que Alexia accedió a estar con él para así evadirse de su prometido el profesor Zenon, lo cual él le dice que no quiere mezclarse con sus planes, pero ella lo amenaza, así que debe seguir siendo novios por conveniencia. Alexia, en una charla con Sid volviendo a casa, le dice que su esgrima es algo inusual y que ella siempre ha querido ser como su hermana, pero que su esgrima es imperfecta. Aquí es cuando Sid le dice que a él le gusta su esgrima. Ella se enfada y le levanta la espada indignada y se marcha. Sid da por hecho que su relación ha terminado. Inesperadamente, la princesa Alexia es secuestrada y declaran a Sid como sospechoso, y así lo someten a un interrogatorio forzoso en el cual lo torturan. Mientras tanto, Alexia fue secuestrada por un científico loco a manos del culto de diablos, porque quiere obtener sangre real para resucitar al demonio de la modernidad. Alexia se ve algo despreocupada, por lo que ni muestra resistencia. Rápidamente, la princesa Iris moviliza a sus tropas y al profesor Zenon para encontrar a Alexia. Mientras tanto, la hermana de Sid, Claire, se queja con la presidenta del consejo de que Sid es imposible que esté involucrado en el secuestro de Alexia, lo que ignoran, pero poco después liberan a Sid aunque sigue siendo espiado. Pero era obvio que Shadow Garden se vería involucrado en este rescate, por lo que Kageno vuelve a ver a Alpha y preparan el escuadrón para el rescate de la princesa Alexia. Alpha se pone manos a la obra y le dice a su líder Shadow que se mantenga al margen, pues han conseguido un gran número de miembros y sería una tarea fácil. Mientras tanto, Shadow prepara un gran escenario para su reencuentro con Beta, miembro de Shadow Garden. Después de mucho tiempo, Beta se reúne con Shadow y le informa la situación, ya que Alpha ha movilizado a todos los miembros de Shadow Garden hacia la capital. En total, 114 miembros. Preparada la misión, Shadow y sus tropas se movilizan para la acción. De pronto, 2 guardias intentan culparle nuevamente del secuestro, pero acaba con ellos en un santiamén. La operación marchaba a la perfección, mientras las tropas de la princesa Iris se movilizaban también por el reino. Mientras tanto, el científico del culto de diablos inyecta una gran cantidad de sangre de un demonio que tenía de prueba, y este lo mata apenas inyectando en sí el poder. El demonio liberó a Alexia sin saber el porqué y se dirigió a la superficie causando destrozos. De pronto, la sorpresa para muchos es que el profesor Zenon estaba involucrado con el secuestro y pertenece al culto diablos, con lo que intenta impedir que Alexia escape enfrentándose a ella con la espada, lo que para él fue tarea fácil. De pronto llega nuestra eminencia en la sombra, vestido de negro puro y haciéndose llamar Shadow, sorprendiendo a Zenon. Este lo enfrenta sin pensarlo mucho e insistiendo que tomara su vida a servicio de los Rounds. Shadow logra evadir el primer ataque con una gran facilidad, lo que sorprende al 12º asiento Zenon. En la superficie, los caballeros oscuros se enfrentan al demonio gigante, pero no pueden vencerlo, en lo que llega la princesa Iris sorprendiendo a todos con un gran ataque y haciendo varias estocadas sobre la criatura, lo que no lo logra derrotar, ya que aparece Alpha y acaba con la criatura de un solo movimiento y volviendo su cuerpo a la normalidad para desaparecer rápidamente de la escena proclamando el nombre de Shadow Garden. Mientras tanto, nuestra eminencia en la sombra seguiría combatiendo con Zenon en un combate en el que le llevaría la ventaja todo el rato, y aun Zenon, mostrando su máximo poder, no sería capaz de asestar un golpe, pues este fue obligado a utilizar como recurso las píldoras rojas que posee el culto de diablos, pero ni con esa gran fuente de poder sería rival para Shadow, que con un movimiento atómico acabaría con este sujeto. Ya rescatada, la princesa Alexia se reuniría con su hermana Iris. Al día siguiente sería oficial que Kageno y Alexia cortaran su relación, después de que Sid dijera que no quería ser más su pareja.
Alexia le asesta un espadazo en diagonal y se marcha de la escena. Ya que nadie se enteró, quedaría marcado como el asesinato sin cuerpo. En nuestro siguiente acontecimiento, aparece la chica llamada Sherry Barnett, que quiere ser investigadora como lo era su difunta madre, ya que es muy inteligente. La princesa Iris le pide que descifre el artefacto encontrado en el incidente del secuestro de su hermana Alexia, a lo cual ella acepta después de que su padrastro Luther Barnett, subdirector de la Academia de Ciencias, la convenciera. Por accidente, Kagenou se topa con ella y decide regalarle una caja de chocolates, dulce que está de moda en el reino. Los amigos de Sid deciden apuntarlo al torneo escolar de esgrima, lo que hace que él se enfade porque no es algo que deba ser un personaje de fondo, pero acaba accediendo y decide que se eliminará en la primera ronda tras oponer mucha resistencia en su combate contra la princesa del reino Oriana, Rose, que es la presidenta del consejo. Después del combate, Sherry decide invitarlo a merendar, por agradecimiento de sus chocolates, y él accede a ser su amigo y se lo cuenta a su padre, con el cual no quiere relacionarse Sid porque no es cosa de un personaje de fondo. Al día siguiente en clase, la presidenta Rose viene a explicar que hay que cubrir una vacante en el consejo estudiantil. Mientras tanto, una asociación que se hace llamar Shadow Garden invaden la escuela y neutralizan la magia con un artefacto. Entran en clase de Sid y toman el control de la academia tomando de rehenes a los estudiantes. En un intento de derrotar a Rose, Sid se pone delante recibiendo un espadazo y fingiendo la muerte, para así estratégicamente quitarse del medio y poder intervenir como eminencia en la sombra. De pronto, uno de los 3 niños del culto de Diablo llamado Rex va a atacar a Sherry, que está protegida por un escuadrón de la princesa Iris, pero este escuadrón es derrotado. Mientras tanto, Shadow va acabando con muchos miembros del culto cuando de pronto ve a Sherry y decide ayudarla sin que se dé cuenta. Vuelve a ser Sid y se reúne con Sherry, que debe de terminar de descifrar el artefacto y acercarlo al ojo de la avaricia para detener el conjuro de los falsos Shadow Garden. Escapando Sid, se encuentra con Rex que iba por el artefacto, pero este es derrotado junto con todos los miembros que iban con Rex. La verdadera Shadow Garden se infiltra en la academia para salvar a los estudiantes. Sid reúne las cosas que le hacen falta a Sherry para ajustar el artefacto, mientras Shadow Garden prepara el próximo ataque. Ajustado el artefacto, los estudiantes recuperan el uso de la magia, y Shadow Garden procede a intervenir. El villano prendió fuego a la escuela, por lo que la evacuación es inmediata, y Sherry está buscando a su padre que cree que se encuentra dentro de la academia. De pronto, Sid encuentra al villano, que en realidad era el padre de Sherry, así que toma la apariencia de Shadow y se enfrenta a él en una gran batalla, en la que el padre de Sherry admite haber sido el asesino de su madre, para luego poder adoptarla y utilizar su mente brillante para sus planes malvados del culto de diablos. Shadow toma ventaja de esta batalla, y ofreciendo un gran espectáculo de sus habilidades, logra derrotar al espadachín experimentado, que aún usando de nuevo las píldoras del diablo, no logra derrotar a nuestra eminencia en la sombra, que acaba con su vida. Sherry se encuentra a su padre muerto sin saber que era el villano, así que abandonando la academia, Sherry se marcha de viaje para poder seguir con el legado de su madre como investigadora. Entre los heridos, Rose busca a Sid y cuando lo encuentra decide ser novia de Sid, aceptando sus supuestos sentimientos hacia ella. Con esto emprenden el viaje a la tierra sagrada Lindrum, en la cual se realiza la prueba de la diosa, que consiste en que los guerreros van mostrando su valía frente a los antiguos héroes en el santuario, esperando poder despertar el alma de alguno de ellos para enfrentarse contra uno de los héroes. Allí se encuentra la escritora Natsume, que de coincidencia es Beta, la miembro de Shadow Garden, que también actúa con una identidad secreta. Sid accede que le firme un libro para obtener un mensaje encriptado que le revele qué hacen aquí. Por la noche, Kagenou se encuentra con Epsilon en un callejón y ella le informó de la situación, procediendo a una nueva misión. Una vez comenzada la prueba, van pasando los guerreros, y nadie consigue despertar a ningún héroe. De pronto, anuncian que el siguiente luchador será Sid Kagenou, pero él tiene un plan y no planea salir con la apariencia de Sid, sino que elige darle entrada a Shadow, el cual sí consigue despertar un antiguo héroe, en concreto a Aurora, la bruja de la calamidad, con la que se bate en un duelo muy igualado, el cual Shadow parece disfrutar mucho y acaba ganando. Todos acaban sorprendidos, pero de pronto el santuario parece reaccionar de una forma extraña y abre la puerta, la cual parece perseguir a Sid para que entre y este decide entrar y aparece en una habitación con la bruja Aurora. Mientras tanto, Alexia, Rose y Natsume, la escritora, no dejan de escapar al arzobispo, pero de pronto aparece Shadow Garden y entran al santuario junto al arzobispo y Alexia. Entran al santuario para liberar al antiguo héroe Oliver, legendario por derrotar al diablo. Resulta que este héroe tiene la misma apariencia que Alpha y entonces ella decide liberarlo. Mientras se acercan al centro del santuario, van descubriendo las verdades y lo que hicieron con Oliver. Descubren que el brazo del diablo es utilizado para hacer las píldoras rojas, llamadas perlas del diablo, que es lo que le da poderes a los miembros del culto de diablos. Estas perlas solo pueden hacerse 12 al año y contienen la sangre de Oliver. El arzobispo estalla y revela su verdadera identidad como miembro de los Knights of Rounds, Nelson el Avaricioso. Entonces empieza el combate de Shadow Garden contra Nelson, en los que son separados los miembros de Shadow Garden.
y Delta, junto con Alpha, empiezan a combatir contra él, mientras los demás consiguen información acerca del santuario. Mientras tanto, Sid, que está con la bruja Aurora, decide liberarla y ayudarla a borrar sus recuerdos. Alpha y Delta lograron acabar con los clones de Nelson, así que este invoca a Oliver para que luche a su favor. Así que Alpha elige dejarle el resto a Shadow y se marchan del santuario junto a Rose y Alexia. Shadow consigue ayudar a Aurora, pero al acabar se encuentra a Nelson con Oliver que los estaba esperando. Entonces se suman en una batalla en la que parecía que Shadow no podía ganar, pero nuevamente mostrando todo su poder, consigue derrotar a todas las copias de Oliver, enfrentándose últimamente al Real, contra el que usaría un ataque atómico que destruiría todo el santuario pero quedaría inconsciente. Al despertar está con Aurora, que le agradece por haberle ayudado y desaparece después de besarlo. En este último acontecimiento nos encontramos con un torneo que se realiza todos los años y pueden participar espadachines de todos los reinos. A este evento, Kagenou decide acceder con una apariencia distinta, un personaje diferente llamado Mundam Man, el cual pretende que parezca realmente débil para pasar desapercibido, y así ir avanzando en las rondas del torneo, y crearían su rostro mediante la ayuda de Ganma. Una vez con el personaje creado, se pasearía por la ciudad y encontraría con Anne Rose de las 7 espadas de Belgata, quien le aconsejaría que no participase en el torneo por parecer tan débil. Este la ignoraría, pero Quinton se enfadó y la atacó con varios golpes para darle a entender que no podía participar, pero se sorprendió mucho al ver que los golpes no le hicieron ni un rasguño. Así que Mundane se levantó y siguió su camino hacia el torneo. Todo estaba saliendo a la perfección como Shadow quería. Así daría comienzo al torneo, en el cual ganaría su primer combate engañando a todos y sorprendiendo a Anne Rose. De repente, una noticia invade el reino, y es que Rose es culpada del intento de asesinato hacia su prometido, y ahora es buscada, lo que ha sorprendido a todos. A punto de prepararse Kagenou para su próximo combate, se cruza con la diosa de la guerra, la que le dice que si ha visto a alguien que se parece a ella, lo cual él responde que no, sabiendo que es parecida a Alpha. Volviendo al torneo, el siguiente combate de Mundane sería muy observado, ya que pelearía con Goldo el Dorado, quien mantenía una racha invicta. El combate terminó de inmediato a favor de Mundane, impresionando de nuevo a Anne Rose, y esta vez también a la princesa Iris, quien ansiaba desesperadamente ganar el torneo este año para poder contar con ayuda del reino. No para sorpresa de muchos, Mundane volvería a ganar enfrentándose a Quinton, quien lo criticaba antes del torneo. A la salida de este combate lo esperaría Anne Rose, quien lo advierte de que no ganará la próxima vez tan fácil. Este le responde mostrándole las pesas que ha estado utilizando y ella queda impresionada. Mientras tanto, Rose seguía escapando de los soldados que le perseguían. Se encuentra con Shadow y le cuenta por qué hizo eso. Este le ofrece unirse a su organización y ella acepta a cambio de poder. Rose se encuentra con Alexia y se despide de ella. De pronto Claire aparece en la habitación de Sid entregándole una entrada VIP para que vaya a ver sus combates, que para casualidad la entrada era del lado de la princesa Iris, que se disculpa con él por la mala conducta de Alexia. Llegan las últimas rondas del torneo y el siguiente combate es de Mundam Man contra Anne Rose, y todos están observando. Fue un combate muy entretenido en el que Anne Rose iría con todo, pero Mundane se defendía con facilidad y atacaba a placer. Anne Rose intentó adivinar un movimiento de Mundane para acabar con él, pero este de un movimiento veloz acabó con su oponente y obtuvo la victoria. Así, pronto llegaría al combate más esperado, Mundane contra la princesa Iris. Un combate que para Iris lo era todo, pero sin embargo para Mundane era un día más. El combate empezó e Iris no era capaz de moverse. Intentaba atacar pero no conseguía nada, pero de pronto se armó de valor y lanzó un ataque poderoso, pero de un solo movimiento Mundane logró derrotarla. Mientras sucedía este combate, Rose entró en escena apoyada por Shadow Garden. Entonces llegó donde estaba su padre, el rey Oriana, y Perp Ashat, su prometido. En un intento de matar a Perp Ashat, este interpuso a su padre y Rose acabó con la vida de su propio padre. Hecho esto, intentó suicidarse, pero llegaría a escena el más esperado Shadow, que se desharía del traje de Mundane Man e impidió la muerte de Rose, y se enfrentaría a Beatrix, diosa de la guerra, apoyada en combate por Iris, que después de una feroz batalla serían derrotadas las dos por Shadow, quien prepararía un ataque supremo solo para mostrar y poder escapar de la escena. Perp Ashat salió sano de la situación, pero no se supo de sus planes, y el culto de diablos se enfadó con él por no haber conseguido el objetivo. La diosa de la guerra abandonó la ciudad y Rose se dirigió junto con Alpha a la base de Shadow Garden, escondida en la antigua capital de Alexandria, y allí debería entrenar duramente para poder ser de la élite de Shadow Garden. Y así termina esta primera temporada de 20 capítulos, que nos deja batallas épicas y un buen diálogo con una estructura perfecta para los Isekai.